Ahí está. Bueno, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a esta clase, a esta charla. En realidad, no sé si son clases, son más bien una especie de charlas en donde estamos compartiendo algunas temáticas que me parecen o nos parecen con Miguel interesantes, sobre todo para quienes estamos en este camino de conexión con el tarot o quienes están queriendo aprender o queriendo saber o queriendo conocer un poco de este mundo. Y la clase de hoy tiene que ver con tarot evolutivo versus, no es una palabra que me guste porque parecería ser que hay ahí eh, como una fricción, aunque vamos a ver si esa palabra versus es una palabra que aplica en este caso, versus tarot predictivo o tarot adivinatorio. Entonces, preparando esta clase, se me ocurrió hacer lo siguiente: que cada uno de ustedes piense una situación X por la cual estén atravesando y que quieran o que piensen en la idea o la posibilidad de hacer una lectura de tarot, ¿no? Una situación determinada que en este momento se les esté planteando como sin saber cómo resolverla, con poca claridad, en donde necesitan una guía, necesitan un consejo, necesitan una mirada que sea ajena a su propia mirada, entonces deciden hacer una lectura de tarot. Y tienen dos posibilidades: una tarotista que se enfoca en el tarot evolutivo y una tarotista o tarotisto que se enfoca en el tarot predictivo o adivinatorio. Entonces eligen, ¿no? Em, mm, disponer de su tiempo, disponer de su dinero y llevar adelante una lectura con una persona, un profesional o una tarotista o un tarotisto, no sé cómo se dice, que se enfoca en el tarot adivinatorio o predictivo. Entonces van a la consulta, en la consulta ustedes exponen su situación y la persona les devuelve la lectura con una mirada interpretativa sobre eso que ustedes están preguntando, pero a futuro, ¿no? Les da un mensaje que para esa persona es el que sale en las cartas, pero que determina o implica que el futuro va a ser de determinada manera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ese futuro probable o hipotético corresponde o tiene concordancia con eso que ustedes quieren que suceda, ¿no? O sea, si la respuesta que ustedes reciben es una respuesta que esperaban, porque esa respuesta les da felicidad o esperanza, entonces van a su casa con esa lectura y con esa respuesta y están contentos, ¿no? Están contentas porque escucharon algo que tenían ganas de escuchar. Puede pasar a la inversa, puede pasar también que eso que les dice esta tarotista o esta persona que lee el tarot no tenga que ver con algo que ustedes querían o quieren que suceda a futuro. Y a pesar de por ahí la desazón, la desesperanza o la tristeza, porque a lo mejor en ese mensaje que ustedes reciben no está lo que ustedes estaban esperando, también vuelven a su casa, tal vez emocionalmente, no con la misma felicidad que si el mensaje hubiese sido positivo para ustedes, pero vuelven a su casa con ese mensaje. ¿Y qué sucede? Una vez que están en su casa, probablemente sientan un alivio porque por lo menos creen que conocen o han tenido acceso a información a futuro que por un momento o por determinada cantidad de tiempo aplaca un poco la sensación de querer saber. Entonces, una vez que pasa determinado tiempo, una semana, 2 semanas, y eso que la persona que les dijo en la lectura, o 3 semanas, o un mes, porque a veces las personas que leen tarot de esta forma, predictivo o adivinatorio, hasta dicen, esto va a suceder, y lo dicen así, ¿no? Con esta certeza, esto va a suceder dentro de X cantidad de tiempo. Entonces ustedes
con este mensaje, repito, ya sea si es positivo, si lo que les dice es algo que ustedes quieren que suceda, bueno, van a estar incluso hasta por ahí con más ansiedad o con más expectativas para que eso se plasme en la realidad. Y si tal vez eso que ustedes querían, o el mensaje, no es acorde a lo que ustedes querían, transitarán ese tiempo posterior a la lectura con mezcla de emociones, alivio en un principio, pero siempre sucede que una vez transcurrido determinada cantidad de tiempo, la necesidad de saber nuevamente se presenta. Entonces empezamos a preguntar otra vez, bueno, pero esto que queríamos que suceda no está sucediendo, esto o esto que no se va que no es posible, obviamente puede no estar sucediendo, pero la mezcla de emociones y de sensaciones cuando alguien nos dice que lo que va a suceder va a ser de determinada manera, es muy poco, tiene muy poco, carecemos de poder para poder trabajar eso que nos transmite o nos transmitió esa persona. En cambio, ustedes, pues la otra posibilidad era elegir una persona, una tarotista, un profesional, que les haga una devolución o que la lectura se centre en lo evolutivo o en lo terapéutico. Ya no en el futuro, ¿sí? Porque si podemos comprender que el futuro es consecuencia natural de lo que estamos decidiendo hoy y aquí y ahora, el futuro nada más es una de las tantas posibilidades, pero que tiene que ver con lo que nosotros decidimos responsablemente en el aquí y ahora. Entonces van a esta consulta con esta persona que hace este tipo de tarot, y en la consulta se despliega información que tiene que ver más con ustedes, ¿no? Por ejemplo, qué es lo que los conecta con eso que quieren saber, cómo han llegado a la situación en la que están, cuáles son los obstáculos que ustedes sienten, por ejemplo, para poder manifestar eso que quieren manifestar, y probablemente termine la lectura y ustedes regresen a sus hogares con unas cuantas preguntas más sin responder de las que tenían cuando comenzaron la lectura. Pero con una sensación probablemente que en esa apertura, ¿no? de la intuición y de la sincronicidad con las cartas, ustedes se llevan algo con lo cual poder trabajar. Entonces, estas dos posibilidades, ¿no? Estas dos opciones o estas dos formas de leer el tarot, si bien en sí mismas yo creo que no es que estén mal o bien, ¿no? Depende, eh, depende de la mirada que nosotros tengamos frente a estas dos posibilidades. El tarot adivinatorio, a ver, ¿qué significa adivinatorio? La palabra adivinatoria o predictiva tiene que ver con descubrir algo que no está sucediendo, pero que puede llegar a suceder, pero también eso que adivinamos o que predecimos puede no llegar a suceder. Es una de las tantas posibilidades. Pero en este tipo de lecturas, la mirada siempre está puesta afuera, siempre está puesta en algo externo, es lo que va a determinar que eso suceda o no suceda, que eso que fuimos a preguntar o que nos motivó a hacer una lectura suceda o no suceda. Y no solamente en el tarot predictivo o adivinatorio tiene estas características, sino que también nos quita la posibilidad de la libertad de acción, ¿sí? Ante una pregunta, ante una pregunta respondida desde un lugar de certeza absoluta de que esto va a ser de determinada manera, la libertad que nosotros tenemos para poder transitar esa experiencia, eligiendo responsablemente qué hacer o qué no hacer, está coartada. Y no solamente esto, cuando recibimos un mensaje determinante de que algo va a suceder de determinada forma, ya sea positivo o negativo, nos predispone inconscientemente para que eso suceda.
porque si nosotros fuimos y preguntamos, y eso que preguntamos, la respuesta es, bueno, no, esto no va a suceder, no vas a conseguir este trabajo, este vínculo no va a resurgir, lo que fuese, la sensación, la emoción, lo que nos acompaña, más allá de que nos deja sin ninguna capacidad de acción, es inconscientemente nos vamos a predisponer y vamos a dejar de hacer cosas para que eso suceda. Y a la inversa, si la respuesta que recibimos es una respuesta que es acorde a lo que nosotros quisiéramos que suceda, pero no nos dan herramientas en una lectura que puedan acompañar ese camino, en realidad estamos igual de perdidos que antes de la lectura, solamente con una información en sí misma que no nos resulta de ninguna manera habilitante para accionar, ¿no? Porque en general nosotros decimos con Miguel que el saber por saber no nos lleva a ningún lado, ¿no? El saber más la acción es la que posibilita el movimiento del lugar, ¿no? Nosotros nos movemos hacia otro espacio, hacia otro lugar, no solamente con el saber, sino con la acción. Y el tarot evolutivo, ¿qué es el tarot evolutivo? Porque el tarot, el tarot adivinatorio predictivo entendemos que es, bueno, es eso que la tarotista o el tarotista nos dice con respecto a esto va a suceder. Pero en el tarot evolutivo, que también tiene que ver con el tarot terapéutico, a veces es llamado de las dos maneras, la invitación es a la toma de conciencia, ¿no? La invitación es que a través de determinada lectura, a través de ese mensaje que llega a través de las cartas, ese mensaje sincrónico que llega a través de las cartas, nos permita tomar conciencia, y la que posibilita la evolución es la toma de conciencia. Sin toma de conciencia siempre seguimos en el mismo lugar. Entonces, y por supuesto, en una lectura o ante una lectura terapéutica o evolutiva, claramente el foco está puesto en la persona que consulta, que es la única que puede trabajar aquello por lo que ha ido a preguntar. En cambio, en el tarot adivinatorio o predictivo, el foco en general está puesto en el afuera, ¿sí? En la situación, en el vínculo, y no en el consultante, que es el único responsable de poder modificar o trabajar esa situación por la cual está preguntando. Entonces, en realidad acá, por eso yo decía esto de la palabra versus en el medio, yo creo que no hay punto de concordancia o de unión entre estas dos formas de leer el tarot. ¿Son dos formas de leer el tarot? Sí. ¿Uno puede preguntar en una lectura evolutiva algo que pueda estar referido a el futuro? Sí, pero no de la forma en que se pregunta en el tarot, en una lectura de tarot predictivo. No es la misma forma, porque ante una pregunta a futuro en una lectura de tarot evolutivo, el foco igualmente va a estar puesto en la persona que consulta. Entonces, la pregunta puede llegar a formularse de una forma para que siempre el trabajo personal y el trabajo interno esté enfocado en quien consulta. Entonces, estas dos formas de vincularnos con una lectura son dos formas que están todo el tiempo ahí, ¿no? Si ustedes, no solamente si ven en los canales de YouTube, sino el otro día me llegó a mí una consultante que había ido a una tarotista y que le había dicho determinada información muy puntual de un vínculo determinado, ¿no? Pero con muchos detalles. Y esta persona que consultó quería seguir preguntando sobre ese vínculo y quería seguir preguntando sobre esos detalles que la otra tarotista le había dicho. Y cuando yo le pregunté, pero vos tenés certeza de que esto que esta persona te dijo es así, o sea, tenés pruebas, tenés... No, simplemente confío en lo que esta persona me dice. Y acá
este es un claro ejemplo porque después de cierta cantidad de tiempo en donde esa información que le fue dada por esta otra persona la calmó la ansiedad de querer saber por ese vínculo determinado, esta persona necesitó nuevamente consultar, en este caso conmigo. Yo no hice la lectura, le dije yo de esta forma no trabajo, así que le planteé la posibilidad de hacer una lectura evolutiva, a lo cual accedió, o sea que es una posibilidad también si nosotros elegimos hacer lecturas evolutivas o terapéuticas, y llega a nosotros una persona que quiere una lectura adivinatoria o predictiva, y nosotros por ahí podemos explicarle por qué nos parece que esa lectura no funciona o no tiene ningún sentido, y la persona cree y confía y está abierta a la posibilidad de modificar y elegir una lectura evolutiva, es también posible. Y también es posible que declinemos una lectura que no vibra con nosotros simplemente por eso, ¿no? Esa es también Hoy estaba pensando que nosotros en los talleres que damos con Miguel generalmente hablamos de los vicios de los tarotistas, ¿no? Y esto está dentro de una de las posibilidades, cuando llega una lectura que no vibra con lo que nosotros creemos que es una forma ética de transmitir el tarot. eh, Podemos, ¿no? Podemos tranquilamente hablar con la persona y ofrecerle y plantearle la posibilidad de que tenga otra mirada del tarot, y a veces eligen seguir adelante y a veces no, ¿no? A veces eligen decir, no, yo prefiero ir con una persona que me lea el tarot de forma predictiva. Así que creo que básicamente la gran diferencia entre estas dos posibilidades o entre estas dos formas de leer el tarot son sustanciales, ¿no? Hay una base muy, muy diferente entre la una y la otra. Yo sé que como seres humanos muchas veces nos tentamos de querer saber aquello que va a suceder, sobre todo con ciertas situaciones que nos generan tal vez angustia, que nos generan dolor, que nos generan tristeza. Queremos, es una tentación muy, muy potente el que alguien nos diga, el que alguien nos calme de alguna manera, o el que algo nos transmita esperanzas para poder transitar momentos complejos. Porque claramente cuando vamos y elegimos hacer una lectura de tarot, como cuando muchas veces elegimos hacer terapia, o como cuando elegimos cualquier herramienta de conocimiento, generalmente es porque estamos en un momento en el cual no estamos pudiendo ver con claridad aquello que se nos está presentando. Y es muy tentador el querer que algo nos informe acerca de eso que va a suceder. Pero también eso que va a suceder, eh, nos, si sabemos, ¿no? Si confiamos y creemos que una persona puede predecir aquello que nos va a suceder, claramente también estamos poniendo el poder que es nuestro en manos de otra persona. Y me parece que eso es una elección. Vuelvo a lo mismo, yo acá no estoy juzgando quién elige hacer una lectura y quién elige hacer otra, y tampoco estoy juzgando quién elige trabajar de una forma o trabajar de otra. Creo que en todas estas charlas que estamos compartiendo, más que nada, el gran móvil, o lo que nos moviliza con Miguel, es a compartir información para que la toma de conciencia sea de ustedes, si quieren, y si no, también cada uno hace su propio camino. Les iba a decir algo y se me fue. Em, bueno, ojalá que regrese. Ojalá que regrese lo que quería decir. Sí, ya me acordé. Hay un ejemplo muy gráfico en el libro de Jodorowsky del tarot, de una situación con una tarotista de hace muchísimos años, creo que fue en 1940 o algo así, en donde está bien explicado en el libro, pero en donde un hombre va a hacer una consulta del tarot y la tarotista le dice que va a haber una muerte de alguien cercano en su familia.
Entonces, y es verdad este caso, no es mentira, es verdad. Y este hombre regresa a su casa. Yo no me acuerdo si le había dicho a la tarotista que el que iba a morir era el hijo o algo así, eso no lo recuerdo exactamente, pero sí que iba a haber una muerte. Y entonces esta persona consideró que si el tarot decía eso, y era él el que tomaba la decisión de morir, iba a salvar ese futuro tan trágico que le había transmitido la tarotista. Y este hombre decidió morir, o sea, decidió matarse. Entonces, no solamente tenemos que ser muy responsables cuando elegimos quién es aquella persona que nos va a leer las cartas, sino también, si ustedes quieren en algún momento dedicarse a esto, también la responsabilidad de cómo transmitimos y de el peso que tiene nuestra palabra eh, cuando alguien llega a nosotros es inmenso. Em, y siempre recordar que el que llega a una lectura llega en general en un estado y con una sensación de mucha vulnerabilidad. Entonces, ser muy sensibles y muy, sí, muy sensibles al otro, creo que también es algo sumamente importante en todos los casos, ¿no? Pero más que nada cuando estamos compartiendo información desde este lugar. Yo no sé, Miguel, si vos tenés ganas de agregar algo, de decir algo, de compartir algo, Espera que estás con el micrófono, tenés el micrófono apagado. ¿Querés o no querés? ¿Hay algo que...? ¿No? ¿Listo? No, no te escucho, pero... No, digo porque a lo mejor algo me olvidé o algo por ahí decís... Sí, no, que quería, con respecto no solamente es el tema de buenas o malas noticias, o nosotros creamos nuestro presente activamente desde nuestra mente. Si nosotros nos convencemos, y a veces vamos a buscar una respuesta, no siempre vamos a buscar una respuesta, digamos, positiva. Muchas veces vamos a buscar que nos confirmen que estamos equivocados, que nos confirmen, y es difícil cuando uno está en esa sensibilidad, en ese estado sensible, en el que va a buscar la voz de alguien, es difícil despegarse de lo que esa voz nos devuelve. Ya sea que es un amigo que nos comenta algo, o una persona que uno elige para que canalice una lectura. Entonces, a mí lo que me habla siempre de lo predictivo, digamos que nos olvidamos de si acierta o no acierta. Porque hay gente que tiene un don que va mucho más allá de las cartas, hay gente que tiene un don intuitivo impresionante, y quizás hasta puede ver cosas increíbles, pero el efecto que tiene sobre nosotros, y uno tiene que hacerse responsable de eso, porque elija lo que elija, ya sea consultar un tarotista que haga tarot predictivo o uno evolutivo, la responsabilidad siempre cae sobre uno. Y lo que me refería es a esa mente sensible, ese estado sensible en el que uno está, el mensaje que baje, incluso siendo positivo, es tan condicionante que tiene un efecto en la línea del tiempo. Y por lo general no es el que nosotros esperamos, ¿no? O sea, el resultado no es el que esperamos, porque algo externo, cuando uno deja que esa responsabilidad que tendría que asumir como propia recaiga en el peso de otro, tiene un efecto concreto en nuestra vida, pero es la falta de responsabilidad de uno la que tiene efecto. Es ese abrir las manos, bueno, me dijeron que va a pasar esto, o estoy feliz porque va a pasar esto. Ya sea el estado de pereza esperando que suceda lo bueno, o el estado de impotencia, de bueno, es lo que va a pasar, nosotros somos los que nos sentamos en ese estado.
Y claramente todo el conocimiento esotérico a lo que incita es a la toma de conciencia y al trabajo interno. Entonces, y el trabajo interno no puede para nada dárselo a otra persona. O sea, uno no puede trabajar internamente por otra persona, ni otra persona puede trabajar internamente por nosotros. Es algo muy, muy personal e íntimo. Perfecto, gracias. Gracias, Miguel. Siempre tu aporte suma. Bueno, pueden preguntar. No es un tema muy tampoco extenso, ¿no? Es bastante concreto y bastante específico. Pero pueden preguntar lo que quieran, lo escriben, lo que quieran preguntar. También podemos por ahí preguntar por esto de la ética en las lecturas, ¿no? O de la ética del tarot, o los vicios, ¿no? Los vicios del tarotista también es un buen tema. Bueno, nadie tiene preguntas. Anímense, ¿eh? Aunque crean que es una pregunta que tal vez no la pregunto porque no sé, pregunten igual. Bueno, por ahí quedó todo tan claro que no necesitan preguntar nada. Bueno, fue cortita. Ahí está, a ver. Sería importante entonces a la hora de realizar una consulta emocionalmente estar preparado para lo que se nos responda. Zaira, vos preguntás cuándo vos vas a hacer una consulta. No vos como tarotista, sino vos como consultante. Sí, ¿no? Sí, porque sí es para que lo que nos responda, sí, desde el punto de vista del consultante. Sí, yo en general, a ver, es como, desde mi experiencia hay dos, bueno, no es que hay dos solamente. Cuando algo sucede, ¿no? Cuando algo sucede en nuestra vida, algo se nos presenta, o llegamos a un punto en el cual estamos atravesando una experiencia y ya no sabemos, o no sabemos cómo seguir adelante, qué camino tomar, qué elegir. En esos momentos pueden suceder dos cosas. A veces necesitamos una respuesta inmediata, ¿no? Que es una respuesta muy reactiva. Entonces, por ejemplo, a veces sucede que llegan a mí personas que me dicen, corté con mi pareja, me echaron del trabajo hoy hace 2 horas y quiero saber, quiero una lectura. Yo en esos momentos, repito, y nuevamente puedo conectarlo con el vicio del tarotista o de cualquier profesional, sea cual sea tal vez eh, con lo que trabaje. Yo creo que cuando estamos eh, emocionalmente muy pegados y muy cercano en el tiempo, eso que nos sucede, estamos en un estado emocional bastante confuso y yo particularmente no creo que sea un buen momento. ¿Por qué? Porque la lectura conecta con un espacio inconsciente de quien consulta, que cuanto más tranquilo, relajado o claro esté, la lectura va a salir con esa impronta. Y es a medida que ustedes, si se van a dedicar a esto, van a empezar a darse cuenta cuando una lectura es confusa, porque ya sienten que la persona está en un estado de confusión o emocionalmente muy alterado o alterada, y cuando la lectura es muy clara, cuando ven del otro lado, cuando perciben que del otro lado hay una persona que se acercó a la consulta desde un lugar mucho más centrado dentro de lo que puede ser centrado una situación en la cual queremos saber o queremos preguntar. Entonces, sí, yo creo que tanto quien consulta y también quien hace la lectura, porque esa es otra. Hay momentos en donde los que hacemos las lecturas claramente tampoco estamos atravesando, no sé, situaciones
determinadas, estamos atravesando momentos, no sé, incluso físicos, ¿no? No nos sentimos bien, nos duele la cabeza. Entonces, en esos momentos también creo que es no solamente responsabilidad nuestra, sino respetar a quien está consultando, decir, mirá, yo tenía pactada tu lectura para hoy, pero me siento mal, o lo que sea. Yo lo que hago cuando llega una persona que la veo emocionalmente como muy ansiosa por querer recibir una respuesta ya sobre eso que quiere preguntar, le recomiendo justamente que tome un par de días, que se tranquilice y que luego hacemos la lectura, ¿no? Así que eso es lo que diría. A ver, esperen porque voy más arriba. A ver, acá. Rosy es la segunda pregunta. Si el tarot expresa, muestra la energía actual, ¿cómo podemos entender que se hable de predictivo, sabiendo además que la energía puede cambiar? Bueno, eh, el tarot habla en presente, y cuando habla de algo que puede llegar a suceder y que es probable que suceda, siempre se toma en cuenta el presente, ¿no? Claramente, como las energías se modifican y cambian, ese presente también está todo el tiempo pudiendo ser modificado. Entonces, una lectura predictiva, si bien te habla a futuro, pero toma el presente como punto de partida. Entonces, si uno modifica este presente, o si va modificando este presente, claramente ese futuro que apareció en esa lectura se modifica también. Entonces, a veces ni siquiera es hasta ni siquiera sirve, ¿no? Una lectura predictiva, porque en el interín, entre que uno pregunta y eso que te dijeron que era probable que suceda, sucede, entre comillas, la energía todo el tiempo se está modificando. Entonces, creo que está, no sé si está respondida tu pregunta, pero me parece que es así, o sea, es verdad, si la energía es actual, ¿cómo se puede entender? En realidad el predictivo, yo por eso siempre digo que es lo más probable que suceda, dentro de un espectro de un montón de posibilidades que pueden suceder, lo más probable que suceda, teniendo en cuenta el presente, es esto. Pero eso, por eso mismo, eso no es inamovible. ¿Por qué? Porque si vos trabajás en el presente y trabajás con las energías aquí y ahora, podés transformar ese potencial futuro. Ahora, siempre trabajando en vos. Vos no podés transformar, por ejemplo, no sé, querés que te contrate determinada empresa, ¿sí? Vos podés hacer muchas cosas para que eso suceda desde vos, pero no podés ponerle y obligar a la persona que te tiene que contratar de esa empresa que te contrate. Siempre hay algo que escapa a nuestra responsabilidad y que tiene que ver con la libertad del otro. ¿Cómo puede influir el estado anímico o por lo que esté pasando un tarotista emocionalmente? No debería influir, entiendo, pero la energía del tarotista en la del consulta puede... Sí, a ver, cuando hacemos una lectura, yo por ejemplo tengo mi ritual, hago unas invocaciones, etcétera, etcétera. Pero por ejemplo, y es como que es un entrenamiento para que en la lectura no aparezca yo, sino que aparezca yo como canal, ¿no? Como liberarme de mí para que pueda aparecer el canal. Ahora, hay momentos en donde yo soy un ser humano de carne y hueso y por ahí me siento mal, por ahí tengo un dolor de cabeza terrible, entonces en esos casos sí hablo con la persona con la cual tengo que hacer la consulta y le digo, mira, no me siento bien, entonces podemos reprogramar la lectura, pero no podemos tampoco disociarnos de quienes somos, porque si no seríamos máquinas. Pero sí creo que como tarotistas tenemos que tener muy claro esto, la persona que llega a nosotros está confiando en el mensaje que nosotros vamos a transmitir y como una forma de respeto mutuo, es importante que consideremos cómo nos estamos sintiendo. O sea, si acabamos de tener una pelea terrible con determinada persona y nos sentamos a hacer una lectura, claramente, por más profesionales que podamos ser, esa energía sigue estando. Entonces, eso tiene que ver con la responsabilidad de quien está haciendo la lectura y con
Sí, con el respeto hacia la persona que viene a consultar. Díganme si que no quedó algo claro, pueden repreguntar o lo que sea, ¿eh? Y para el tarotista, ¿cuál sería el consejo a la hora de transmitir una información que puede ser dura, difícil para el consultante? Em, a ver, yo creo que todo lo que sale en una lectura es porque la persona que... ay, espera que apareciste vos, Miguel. Ahí está. Apareció tu cara, no sé por qué. Em, ay, me fui. Lo que la pregunta dura. Em, yo creo no, considero que el tarot va a, jamás va a salir información que la persona que consulta no esté preparada para recibir. Vieron que hay algo que dice, todo lo que nos llega es porque estamos preparados o podemos soportar todo eso que nos llega. Bueno, yo creo que en este caso es lo mismo. Si nosotros vemos que hay algo difícil, ¿no? Duro, yo lo transmito, o sea, yo no me lo guardo. Ahora, también hay un gran trabajo de parte nuestra, ¿no? Quien está haciendo la lectura, de sensibilidad. Y sensibilidad no quiere decir que no podamos decir las cosas de una forma dura, ¿no? Cada uno también en la forma en que lee manifiesta su personalidad y manifiesta un montón de cosas que no son propias. Yo probablemente no hago el mismo tipo de lectura que Miguel. Claramente no hacemos el mismo tipo de lectura. Y los dos podemos transmitir cosas duras. Y de hecho, cada vez que hemos hecho lecturas y hemos transmitido cosas duras, quien está del otro lado, si está hecho o si el mensaje ha sido transmitido con amor, responsabilidad y sensibilidad, porque empatizamos con quien está del otro lado, el mensaje es bien recibido. Bien recibido por más que no sea, por más que sea duro. Me parece que querer endulzar a veces un mensaje simplemente porque tal vez tenemos inseguridad, porque a veces también podemos llegar a pensar, bueno, si yo le doy un mensaje duro, tal vez se va a enojar conmigo o lo que sea. Bueno, ahí está prevaleciendo mi yo y mi ego antes que la persona que viene a consultar, y no porque haya alguien más importante que el otro. Yo creo que en una lectura es una energía de ida y vuelta y es una energía muy par. Entonces, me parece que ahí está la respuesta. Espera Bueno, que, sí, espera. dale. Con respecto a la devolución dura, quien de verdad conoce el tarot, primero comprende que es un ciclo y ninguno de los 22 arcanos mayores, ni ninguno de los arcanos menores, ni ninguna de las figuras involucra algo duro. Es un proceso, o sea, a veces que haya, por ejemplo, quien entiende el tarot sabe que no hay cartas buenas ni cartas malas. Entonces, está muy confundido y hay tanto manoseo, o hubo tanto manoseo siempre con el tarot, el tema de, por ejemplo, la carta de la muerte, como, ¿qué podría ser un mensaje duro? Un mensaje que salga la carta de la muerte. La carta de la muerte no simboliza la muerte en el sentido de la muerte o de morir. Tiene muchos significados, depende de la pregunta que se haya hecho y cómo uno, lo que haya salido en ese oráculo. El tema es esa situación de devolución, de plantear, si el tarotista ya tiene una división de cartas buenas y malas, salgan corriendo. Es así, porque hay que llegar a cierto nivel de comprensión. Las cartas no son un libro que uno se entrega y deja que el azar o la sincronicidad le baje un mensaje que a cada uno le va a corresponder. Por eso 10 personas preguntan 10 cosas distintas y salen, pero sacan las mismas 5 cartas o 3 cartas y a todos les responde distintas cosas porque está relacionado a lo que preguntan y está relacionado a ese sincronismo del momento de cada uno. Pero hay tan mala comprensión con respecto a eso y estamos tan acostumbrados, que también esto es culpa nuestra, del que está preguntando, de esperar que el otro nos baje una devolución exacta de todo lo que va a suceder y no querer trabajar internamente. O sea, no, yo necesito que vos me digas lo que dicen las cartas. Es un juego de dos lados. Ni yo tengo que subirme al ego de darte una devolución, decirte todo lo que te va a pasar y lo que tenés que hacer, ni vos te podés relajar y decir, bueno,
yo espero que me digan todo y no hago nada. Esto es como la diferencia entre aprender a pescar o ir y comprar el pescado. Nosotros tenemos que aprender a pescar, tenemos que aprender el proceso ese. Y no existe un mensaje duro. Por ahí sí, uno, con respecto a la expectativa que uno tenía, alguien pregunta sobre la pareja, y sale la carta de la torre, y la combinación habla de realmente un momento que se muestra como una posible separación o como lo necesario una separación, puede ser duro, pero si uno entiende los ciclos, sabe que muchas veces es necesario ese derrumbe para alcanzar el destino que uno está buscando verdaderamente. Por eso de mensajes duros o cartas buenas y cartas malas son principios cerrados del tarot y sobre todo de los tarotistas. Y ahora, mientras Miguel hablaba, también se me vino así como una información de, tal vez en una lectura predictiva, el mensaje pueda ser duro porque no se entiende el tarot como una herramienta evolutiva. Cuando el tarotista transmite que el tarot, o comprende cabalmente que el tarot en realidad es la representación del camino evolutivo del ser humano, en donde cada carta está representando una experiencia que evolutivamente es necesaria y es imprescindible para poder tomar conciencia y evolucionar. Ninguna carta ya es buena o mala, y ningún mensaje es duro en sí mismo. Pueden ser mensajes más cercanos sí, cercanos a aquello que deseamos que por ahí suceda, o lejanos. Pero en el tarot evolutivo o terapéutico, creo que esta distinción es importante. Cada carta en sí misma es un mensaje que tiene que ver con una experiencia necesaria para evolucionar. Y todos sabemos que en la vida hay experiencias que son cercanas son placenteras y nos conectan con la felicidad, y experiencias que no. Y a veces pretender que solamente suceda lo que nos conecta con la felicidad, con el placer, con el disfrute, con el amor, y dejar de lado todas las otras experiencias, y es como querer como querer coartarle a la vida la plenitud de lo que la vida tiene. Así que eso nada más quería eh, eh, adosar a lo que dijo Miguel. Y acá, a ver, para un tema terapéutico de sanación, de acuerdo a tu experiencia, ¿el tarot es suficiente o se debería apoyar en otra herramienta, por ejemplo, la carta natal? Yo creo que cada camino, y ahí sí por ahí después, Miguel, vos si tenés ganas también de dar tu opinión con respecto a esto, yo creo que cada camino es individual, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros, si estamos buscando evolucionar, tomar conciencia, poder conectar con quienes verdaderamente somos, encontrar qué nos mueve, descubrir nuestros anhelos y nuestros deseos. Yo creo que cualquier herramienta que vibre es una herramienta válida. No atiborrarnos de herramientas, porque probablemente eso, en vez de equilibrar y de contribuir a que el camino sea sencillo, tal vez complejiza más las cosas. Yo, desde mi experiencia personal, yo utilizo el tarot y estoy ahora comenzando a estudiar mi carta natal una vez por semana con Luciana, con mi amiga Luciana, que es la que va a dar la semana que viene una clase de astrología. Y entonces estas dos herramientas, el tarot, lo leo para mí, no es que lo leo, digo, lo estudio, y la carta natal, más el I Ching, que estoy empezando a estudiar gracias a Miguel. En mí estas tres herramientas funcionan como de forma terapéutica. Pero bueno, por determinado tiempo solamente fue el tarot. Otras personas tal vez profundizar en su carta natal, no digo estudiar astrología, ¿no? Sino la carta natal de cada uno.
tiene mucha información que también es muy útil para, nada, para aquel que quiera conocerse más o sanar, como vos pones ahí. No sé si está respondida y no sé si Miguel querés decir algo. Creo que con respecto a eso, las herramientas del conocimiento, astrología, tarot, eh, ciencia de la energía, cuarto camino, eh, incluso leer los libros como la Biblia, el Corán, o sea, son herramientas muy útiles, pero son herramientas. O sea, al igual que un destornillador, es muy útil. Y para algunas cosas es más útil que para otras, pero depende de ser usado. O sea, todo el conocimiento. Tarot es maravilloso si lo uso para, lo estudio y lo trabajo y yo trabajo internamente. Uso esa herramienta para reconocerme y para trabajar internamente. La astrología es un mapa increíble. La astrología, o sea, mi carta natal es un mapa increíble de mis posibilidades, mis trabas, mis obstáculos, mis virtudes latentes. Ahora, si yo la estudio superficialmente y no trabajo internamente o no la exploro, estudio astrología, toda la astrología, pero no me dedico a mi carta, de nuevo, es una herramienta, pero no la pongo en práctica, no la uso. Es como tener un taller, yo puedo tener tarot, toda una biblioteca de herramientas y no leerla o no trabajar. Eh, el mundo del esoterismo lo que tiene son como pilares muy concretos y como las religiones, nosotros tenemos que encontrar cuáles son afines a nosotros. Por ejemplo, ser ateo. También soy ateo. Es la religión en la que yo creo que soy ateo. Pero tengo que trabajar internamente, tengo que respaldar mis convicciones, por descubrir sensiblemente por qué elijo ese camino, por qué esta herramienta me es útil a lo que yo estoy buscando. Entonces, el tarot es muy útil si lo uso para reconocerme. La astrología es remil útil si yo trabajo mi carta, porque si yo leo los aspectos de los planetas y me sé de memoria cómo es Neptuno, cómo son los signos, y me manejo únicamente por eso o por ejemplo, yo detesto a las personas de Tauro porque me caen mal, porque las 3, 4 personas más importantes que mayor estrago hicieron en mi vida son de Tauro, y me manejo con eso, y no comprendo el baile que tiene que ver mi vínculo, o sea, mi signo con ese signo y cómo se fueron combinando las cosas, no sirve de nada. Entonces, las herramientas son útiles si hay trabajo interno. Concretamente, dedicación, estudio y práctica de la herramienta que hayamos elegido. Exactamente. También puede ser un libro, ¿no? Pues, todo lo que tenga que ver con el trabajo interno, y Miguel lo repite un montón, porque realmente es así, es así. O sea, es cuando comenzamos a trabajar internamente con cualquier herramienta. El otro día lo hablaba con Luciana, con mi amiga, ¿no? Decíamos, bueno, a lo mejor aquello que en un principio cuando comenzamos a utilizar estas herramientas creíamos que transitando este camino de estudiar el tarot o la carta natal, las cosas se iban a modificar y aquello que queremos que suceda va a suceder. No, digo, puede suceder o no. Por ejemplo, si yo estoy estudiando y estoy preparándome y estoy, o mi objetivo, mi norte es determinado y quiero alcanzar lo que fuese que quiero alcanzar, y estoy con mi cabeza en que si yo trabajo internamente, eso va a suceder. Vuelvo a lo mismo, eso puede llegar a suceder o no. Ahora, ¿cómo nos vamos transformando a medida que el camino lo vamos transitando? Es lo que importa. Es como si no poner el foco solamente en el resultado. Y creo que una de la vuelta de tuerca de estos momentos y de esto que estamos atravesando es comprender la importancia del camino, ¿no? La importancia de lo que estamos transitando y no del objetivo final. Y la transformación, yo en mí, por ejemplo,
de hace un par de años atrás, la veo mi transformación. ¿Eso quiere decir que las cosas que quería hace 2 años como objetivos las tengo? No, probablemente no, pero estoy parada desde otro lugar frente a eso. Y estoy mucho más tranquila, mucho más, más conectada con quien soy, y eso es como impagable. Entonces, también el móvil que nos moviliza, valga la redundancia, a utilizar las herramientas para nosotros. Si es para alcanzar un objetivo determinado o para transitar el camino desde otro lugar. Incluso con un objetivo, digamos, superficial, igual la herramienta que utilicemos, hay que utilizarla. O sea, no es que solamente por leer astrología voy a comprender o alcanzar algo. Me gusta dibujar. Por un lado están los lápices y por el otro la hoja de papel. Esas son las herramientas. Mientras yo solamente diga, me gusta dibujar, y tenga el lápiz en la mano, y tenga el papel en la mano, pero no los haga, no intente descubrir cómo combinan los colores, y darle yo mi conexión, son herramientas que otra gente las utiliza maravillosamente y que ha encontrado un universo de creación y que se ha realizado, pero para mí va a ser un misterio. La astrología es exactamente igual, el tarot, no es que aparte hay que saber, no es que nosotros tenemos que estudiar todo el mapa astrológico del universo. Es más, hay gente que estudia astrología y está buenísimo y se dedica, pero lo más importante para cada uno de nosotros es por lo menos acercarnos a nuestra carta astral o a nuestra sincronicidad con las cartas del tarot, alquimia, cábala, lo que sea, estudiarlo y tratar siempre de conectar con uno. Eso es parte fundamental. Después, eruditos sobran de todas las ramas, eruditos y eruditas, hay por todos lados, y son esas personas que las sentimos disociados, tienen una gran sabiduría y claramente no hay una realidad que los acompañe con eso. Les digo, lo más feliz que pueden ser, que podemos ser, es cuando las dos cosas suceden al mismo tiempo, o sea, ese estudio y esa práctica y crea nuestra comprensión. Cuando una comprensión de astrología, de tarot, sucede en nosotros, es infinitamente más creativa a nivel de lo que nos sucede en nuestro mundo personal, que haber leído 50 libros, tener la mejor memoria del mundo, saber todas las cartas de memoria y no comprenderlas, no comprender el movimiento. Por eso el trabajo interno es la herramienta para comprender y llegar a ese lugar. Perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, ¿no? Creo que, bueno, que terminó la clase, quedamos por finalizada esta, espera que voy a hacer, no, ahí, damos por finalizada esta nueva clase. La semana que viene hay una con Luciana, mi amiga astróloga, creo que es espera porque la tengo acá, el miércoles 23, 12:30 del mediodía Argentina, así que invitadísimas a esa clase. Bueno, espero que, bueno, esta va a estar subida hoy. Hoy salió todo bien, salió todo perfecto, no hubo ninguna intromisión de ningún micrófono que se abrió, ninguna cara que apareció, así que va a estar buenísimo. Lo voy a subir al canal en cuanto termine. Gracias a todas y a todos quienes estuvieron acá. Muchas gracias desde España, muchas gracias porque sé que es tarde, desde Perú también, había alguien de ahí de Neuquén que leí, así que muchísimas gracias. Vamos a seguir compartiendo estos videos, vamos a sumar un montón de cosas más, así que el canal está creciendo y va a seguir creciendo. Así que muchísimas gracias, que tengan un hermoso fin de semana y una hermosa tarde de viernes. Gracias.